Saludos hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la Primera Iglesia Bautista y también saludos especiales a nuestros hermanos y hermanas de la clase de Rosa de Sarón y también a nuestros amigos, invitados y conocidos que nos visitan cada semana en nuestra página o canal de YouTube como Pip Juárez. Sean todos bienvenidos. Les agradecemos por permitirnos entrar en sus hogares con las predicaciones, con las clases de escuela bíblica dominical y otras clases especiales que se dan en el mismo canal y que hay clases para todas las edades, para que lo sepan, ¿verdad? Desde los más chiquitos hasta los más adultos. Sean todos bienvenidos. Gracias, hermanos. Seguimos orando por ustedes y sabemos que ustedes siguen orando por nosotros y se los agradecemos mucho. De hecho, el tema de hoy es precisamente relacionado con esto. Lo vamos a ir viendo. Estamos avanzando en los temas de nuestra revista trimestral, que es en todo una vida de compromiso. Una vida de compromiso. Y el subtema de hoy, hermanos y hermanas y amigos, es comprometidos a orar. Comprometidos a orar. Hemos estado viendo temas acerca del compromiso. Ya vimos el compromiso de Cristo, nuestro compromiso con Cristo, comprometidos con su palabra, comprometidos con su iglesia y hoy comprometidos a orar, ¿sí? ¿Cómo? Como cuerpo de Cristo. Ya vimos en la clase pasada y en las otras lecciones también hemos tocado el tema de en sí, de qué es la iglesia, ¿verdad? Y quiénes la conformamos y por qué debemos estar comprometidos con la iglesia. Y uno de esos compromisos precisamente es el que toca explicar ahora, hermanos. Aunque yo sé y de antemano es notorio, se ve mucho en el grupo de nuestra iglesia, hermanos, el compromiso de muchos hermanos y hermanas de estar orando los unos por los otros. En pocas palabras, yo sé que no le voy a hablar a hermanos y hermanas en Cristo que no están comprometidos con oración. No, yo sé que no les voy a hablar a gente así, a hermanos o hermanas en Cristo así. Yo sé que muchos de ustedes, la gran mayoría, están comprometidos con oración. Ahora es cierto, algunos mucho más que otros. Yo sé que entran muchos factores, pero aún así y con todos esos factores, vamos a ver lo interesante de este tema, de que es estar comprometidos a orar. Porque la realidad es, y me gusta, como estos temas son principalmente dirigidos a la iglesia, aunque le pueden servir a toda persona que entra por primera vez a una clase bíblica, bueno, a ellos les va a servir de conocer qué habla la palabra de Dios, qué enseña. Y una de las cosas interesantes es precisamente, pues, qué espera Dios de las personas, y en este caso particular de su iglesia. Y bueno, para los nuevos, pues es interesante conocer este tipo de cosas desde un principio, decir, mira, en la Biblia se enseña de que una vez que una persona ya es parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia, se espera de ella que oren unos por otros. Pero me gusta, ya que estamos, vamos a decir, enfocados a un compromiso que debemos de tener como iglesia y como individuos, como parte de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, es tocar fibras sensibles basados en la experiencia. Ahora, no me malentiendan, yo no me pongo nunca como un ejemplo de las cosas, ni no, al contrario, de hecho, yo creo que yo me pongo más como el ejemplo precisamente del cristiano que también recibe el mensaje y que necesita igualmente, igual que ustedes, hermanos, apropiármelo. Cualquiera que predica, que enseña y que es sensato les va a decir esto.
el pastor mismo les va a decir esto y muchos predicadores y misioneros, yo los he escuchado decir esto y es verdad, es verdad. Siempre el tema que uno va a exponer, ya sea desde un púlpito o desde un escritorio o frente a una clase, el tema siempre es primero recibido por uno, siempre. Cuando menos así creo que es la manera correcta que debería de ser. No podemos o no debería haber un profesor, un maestro, un predicador o un pastor que diga, no, este mensaje no es para mí, es nada más para los de mi congregación. O que un profesor diga, un maestro diga, no, este es nada más para mis alumnos, no para mí. No, no, no. Ahora, yo sé que puede haber temas que vayan dirigidos a algo muy especial, pero en general y en la mayoría de los casos, siempre, siempre el expositor, el predicador o el maestro o el conferencista siempre debe de ser el primer receptor del mensaje. Recibir esa bendición del Señor y recibir la gracia del Señor para poder transmitirlo. Porque de eso se trata, lo hemos explicado muchas veces. ¿De qué sirve? Y lo vimos en las clases pasadas. ¿De qué me sirve a mí tener los dones y no utilizarlos? Si el propósito y voluntad de Dios es que esos dones repartidos por su Espíritu Santo sean utilizados dentro del cuerpo de Cristo para edificación del propio cuerpo de Cristo. Y la oración es parte de ello. Es algo que debemos de hacer nosotros, unos por otros. Menciona el autor en la introducción de que a él le preocupaba que se le acercaran, no dice que hermanos, pero el contexto de lo que explica da a entender que son hermanos en Cristo, de que se le acerquen hermanos en Cristo y le digan, hermano, usted que está más cerca de Dios, o usted que por su ministerio, esto, lo otro, ore por mí, ore por mí. Dice él, está bien que me pidan orar por ellos, esa parte está bien. ¿Por qué? De hecho, eso se va a tratar el tema, dice él mismo, de que debemos comprometernos a orar los unos por los otros. Dice, pero hay una parte de las palabras de ellos que me preocupa. ¿Y cuál es esa parte que le preocupa? Que ellos le digan halagos, como que usted que está más cerca de Dios, hermano, usted que es siervo de Dios, o usted que no sé, es más espiritual, ore por mí. Le preocupa al expositor, y la verdad, analizándolo pues dentro de la clase, pues es para que le preocupe a cualquiera, porque eso indica, hermanos, que algo no anda bien. ¿En qué aspecto? Puede ser en varios aspectos. Puede ser en varios aspectos. El autor se enfoca en uno, yo me voy a enfocar en varios, como manera nada más de introducción. El autor maneja que le preocupa por el lado de que muy posiblemente hay un malentendido, hay desconocimiento por parte de algunos hermanos y hermanas en cuanto a que todos tenemos realmente, como hijos de Dios, como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia, todos tenemos el mismo acceso a Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. En pocas palabras, que no hay un acceso o no hay pases especiales, ¿sí? Si esta clase la ven jóvenes o algo, bueno, voy a usar este término, VIP. No hay un pase VIP o un pase especial, o de que Dios esté así, que diga, mira, no, espérense hermanos, espérense, porque va a orar el hermano fulano de tal y ahorita los atiendo a ustedes y primero lo atiendo a él. No, 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 no. En Cristo Jesús, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. Todos somos iguales en cuanto a la calidad como hijos de Dios. Claro, hay diferentes roles,
hay diferentes funciones, hay diferentes ministerios, sí, todo eso lo vemos a través de las páginas de la Biblia, ¿verdad? Especialmente en este caso ya aplicándola a la iglesia, pues del Nuevo Testamento. Pero no hay tal concepto de los VIP. No hay tal concepto de que usted sí tiene acceso, pero yo no. O usted tiene un mejor acceso que yo. Y eso le preocupa pues a pastores, y le preocupa a maestros, y le preocupa a hermanos que se les acerquen y que les digan algo así, porque si entra la duda dicen, pues que el hermano o la hermana no sabrá, pues que ellos igual que yo, es cuestión de que vayan y se metan en su cuarto y doblen rodilla, y igual Dios los va a escuchar, porque somos iguales delante de Dios, todos somos. Vuelvo a repetir esto como lo he dicho en otras clases, especialmente en temas de, a lo mejor de evangelismo, por decirlo así, pero todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Si no fuera por Cristo Jesús, si no fuera por la obra de Cristo, si no fuera porque Dios tuvo gracia y misericordia para con nosotros, ninguno tendríamos acceso a Dios el Padre. Todo se lo debemos a Cristo. Dios el Padre ve en nosotros a su Hijo Cristo, no nos ve a nosotros, porque nosotros somos pecadores, le fallamos, ¿sí? Dios ve a su Hijo Cristo en nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No nuestras buenas obras ni nuestras buenas intenciones, entre comillas, nada de lo que nosotros hagamos, sino que realmente lo que hizo Cristo ya. Eso es lo que importa. Por lo tanto, todos tenemos el mismo acceso a Dios Padre. Todos. Ahora, aún así con todo esto, sí debemos de estar orando todos los unos por los otros. Pero todos precisamente con ese mismo ánimo y esa misma convicción de que todos tenemos acceso al Padre. Ahora, la otra parte que quería yo agregar, o las otras partes, es de que, bueno, preocupa, como dice el autor, de que haya un desconocimiento o un mal entendimiento, ¿verdad?, doctrinal, de que puedan creer de que hay personas con acceso personal a Dios. La otra preocupación es que tal vez los hermanos pues estén tal vez posiblemente viviendo una vida doble o de pecado, y que se sientan mal delante de Dios, o sea que el Espíritu Santo los esté redarguyendo, convenciéndolos de que algo está mal en sus vidas, y que esos hermanos se sientan, por causa de eso, se sientan a menos, que se sientan indignos de estarse acercando al Señor para orar, y por lo tanto le encargan a un hermano que ellos saben que, pues que a lo mejor en el pensar de ellos es de que no, es que el hermano estaba predicando, enseñando, pues asumen de que él va a estar perfectamente con Dios, que ore él por mí, porque yo ando mal con Dios y no puedo orar. Tan sencillo como ponte a cuentas con el Señor, tú como hijo suyo, confiesa tus pecados, y la palabra de Dios dice, la palabra de Dios lo dice muy claramente, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es cuestión de ir y arreglarse con el Señor. Él está siempre ahí para nosotros. ¿Has pecado? ¿Reconoces que has pecado? Reconócelo no más en tu pensamiento. Llévaselo al Señor en oración y arrepiéntete y pídele perdón, y el Señor restaurará esa relación con Él. No se pierde la relación padre-hijo, la salvación no se pierde. Yo sé que hay grupos que lo creen así. Con todo respeto les digo, están equivocados. Les falta estudiar más profundamente la palabra de Dios para que sepan e identifiquen perfectamente que no se pierde la salvación. No se pierde la relación padre-hijo. Lo que sí se puede perder es la comunión, la buena relación. Y eso pasa también en los hogares. Si el hijo se disgusta con el papá, pues tal vez se dejen de hablar, tal vez haya disciplina de por medio. A lo mejor la relación en cierta manera se rompe, se distancia,
pero no se pierde la relación padre-hijo por eso. Bueno, igual es en el ámbito espiritual. No se pierde la relación padre-hijo. Ya una vez que eres hijo de Dios para siempre. No porque tú lo puedas sostener y guardar eso, no, sería imposible para nosotros. Si dependiera de nosotros, entonces sí, preocúpense porque estaríamos perdidos, pero no es así, es por gracia de Dios. Y entonces, como depende de Dios, Dios no cambia, Dios es inmutable. Y somos sus hijos y ya somos hijos para siempre. Bendito sea su nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es por gracia, por medio de la fe. Y bueno, vamos a estar basándonos ahí, para los que tienen su Biblia a la mano, en Colosenses, capítulo 1. Y vamos a sacarle provecho a esta lección, hermanos. Comprometidos a orar, comprometidos a orar. ¿Sí? No es desde el versículo 1, es Colosenses, hermanos, va a ser del versículo 3 al 12. Y vamos a empezar aquí con los primeros versículos de la lección. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Colosenses 1, en este caso del 3 al 6, la parte A. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Sí? Sabemos que el apóstol Pablo no conocía en persona a los hermanos colosenses, a los hermanos de la iglesia en Colosas. No los conocía él personalmente, hermanos. A muchos de los hermanos por los cuales ora él en las otras cartas, porque Pablo siempre está mencionándoles en las cartas que ora por ellos. Pero aquí, sorprendentemente, digo, no para sorpresa que nos extrañe, sino lo que le agregamos aquí es de que Pablo en este caso no conocía a los colosenses en persona. Entonces, ¿por qué les escribió? ¿Por qué se animó a escribirles? ¿Y cómo es que los llega a conocer? Sin haberlos conocido en persona, los llega a conocer, vamos a decir, en espíritu, o sea, quiénes son, y las cosas que vamos a ir viendo aquí en estos primeros versículos que les empieza a decir. Bueno, adelantándonos un poco, les voy a decir que Epafras, el pastor o ministro de Colosas, de la iglesia en Colosas, estaba juntamente con Pablo en sus prisiones. Epafras es uno de los identificados como los compañeros de Pablo en sus prisiones. Y es un consiervo, es un pastor, es un predicador. Lo bonito de esto, hermanos, es que por las oraciones de Epafras, el pastor de la iglesia de Colosas, es que Pablo, y siendo su consiervo y su compañero de prisiones, el estarlo oyendo constantemente, de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo por sus ovejas en Colosas, es que Pablo se llega no solamente a familiarizar con los colosenses por lo que él oye y escucha de Epafras, sino que inclusive a amarlos, de tal manera que les escribe como si fueran otros hermanos de las propias iglesias donde él sí estuvo y pasó tiempo con ellos. ¿Qué significa esto? Esto es algo precioso, hermanos. ¿No le ha pasado alguna vez a usted eso? De que usted tiene un amigo muy cercano en Cristo, porque yo les llamo así, todos somos hermanos en Cristo en la iglesia, pero hay unos que además de ser hermanos en Cristo son amigos en Cristo. ¿Qué significa esto? Que no solamente existe la relación de que somos hermanos en la fe, porque usted, déjame decirle, tenemos millones de hermanos en la fe, pero la gran mayoría de esos millones no los conocemos, hermanos, ni los hemos tratado. Son nuestros hermanos en Cristo, nuestras hermanas en Cristo, y algún día
los vamos a conocer cuando seamos todos reunidos allá en el cielo. Pero ya viéndolo un poco más local, tú puedes estar en una iglesia y sabes que son tus hermanos y hermanas en Cristo Jesús, pero no con todos llevas una relación íntima de amistad, solamente con algunos o con un grupo. Y no estoy hablando aquí ni de divisiones, ni de discriminaciones, ni nada de eso, hermanos. No, no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando de cosas naturales. Hay hermanas que tienen amistad con 2, 3 hermanas porque se conocen de muchos años, porque tal vez son de la misma camada, de la misma edad, de la misma generación, o porque alguna circunstancia años atrás las unió, ¿sí? En fin, me refiero a ese tipo de grupos y de amistades. No porque se den divisiones, ni se den diferencias, ni discriminaciones, para que no se vaya a ir la cosa por ahí. Y todos nos pasa así. Bueno, es tanta la relación que tiene Pablo con Epafras y sobre todo, y disculpen que traiga estos ejemplos, pero pues bueno, los tengo arraigados en mi mente y los traigo, los aplico a lecciones bíblicas. Ya lo he mencionado en otras clases. Dicen que la hermandad que se crea entre soldados, me refiero de militares, especialmente cuando les toca ir a una guerra juntos, dicen que se desarrolla un nivel de, no de amistad, sino de hermandad. Porque allá en la batalla, en la guerra, sus vidas dependen del uno y del otro. Uno le cubre las espaldas al otro y prácticamente tienen que confiar así entre ellos para que puedan tener hasta un cierto nivel de paz, de que saben de que su compañero, su hermano de armas, le está cuidando las espaldas. Bueno, algo muy, muy similar debe de acontecer en los que comparten su pena, su castigo, y no estoy diciendo que merecido, porque en este caso, pues por ejemplo, Pablo y Epafras merecían estar presos, ¿no? Pues lo más seguro es que realmente no es así. Claro que en términos legales, vamos a decir, los del mundo, las autoridades, los de la ciudad, pues sí veían justificado encerrarlos según ellos, ¿verdad? Porque a lo mejor decían que causaban alborotos, porque estaban tal vez amenazando, vamos a decir, la reputación del César o cosas así por el estilo, y a lo mejor ellos lo veían justificado, pero nosotros sabemos que no está justificado. Es simplemente persecución por causa de la fe. Y eso sí, todo cristiano deberíamos estar preparados porque en algún momento nos puede tocar. ¿Sí? En algún momento nos puede tocar. Y desarrollaron esa hermandad, esa amistad tan profunda en Cristo Jesús que, en pocas palabras, pues Pablo también adopta las ovejas de Epafras. Empieza a oír de su hermano de prisión, Epafras. Pablo lo está oyendo y oyendo, que pasa horas orando por sus ovejas y están ahí encerrados juntos. Pues claro que Pablo se empieza a familiarizar con las ovejas de Colosas y los nombres y inclusive ya cosas ya más íntimas como el amor de ellos por la obra y esto como lo vamos a ir viendo. Y el caso es que Pablo ya después dice, ¿verdad?, que está orando por ellos. Siempre orando por vosotros, dice aquí, cuando realmente ni Pablo nunca estuvo en Colosas, pero ya lo siente como de él, porque por medio de su hermano de prisiones, Epafras, ya está familiarizado con ellos e inclusive los ha llegado a amar en Cristo Jesús y ya está orando constantemente por ellos. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, ¿de dónde lo oyeron? Voz de Epafras. Epafras dio testimonio de la fe de estos hermanos en Cristo Jesús y del amor que tenían hacia todos los santos. ¿Sí? O sea, hospitalarios, de brazos abiertos.
¿A causa de qué? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. La esperanza que os está guardada en los cielos. Como les mencionaba yo ahorita, donde vamos a conocer y tratar y platicar con ellos por siglos o por milenios, o ya rematándolo como debería decir, por toda la eternidad, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Pablo también certifica que a ellos les había llegado la verdad, el verdadero Evangelio, ¿sí? Por la palabra verdadera del Evangelio, dice aquí. Sabiendo Pablo que Epafras era un siervo fiel, fiel a la verdad del Evangelio, y que habían sido enseñados bien. Hermano y hermana, lo he dicho en otras clases y déjenme traerlo aquí porque creo que es oportunidad para hacerlo. ¿Se ha puesto usted alguna vez a pensar qué vamos a estar haciendo en la eternidad? Muchos tal vez se encapsulan y digan, ay hermano, vamos a estar todo el tiempo cantándole a Dios con un arpa en la mano. Pues sí, lo del arpa es bíblico, vienen ahí en Apocalipsis. Pero hermanos, yo en lo personal creo, por las pistas que nos da el Evangelio, leyendo los Evangelios, las pistas que dejó Jesucristo, de que allá tendremos morada, y que hay muchas moradas. Y no me refiero a las del color, hay un chiste que ¿de qué color son las casas del cielo? Pues, pues todas son moradas. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No es eso. Mansiones, casas, el hogar de... Bueno, yo creo que el Señor nos va a conceder esa gran bendición y dicha de conocer o de ir conociendo a lo largo de toda la eternidad a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús, de todos estos miles de años, de diferentes naciones, pueblos, tribus, aldeas recónditas allá metidas en las montañas y que fueron alcanzados para Cristo. Y no cualquier plática, inclusive con el tiempo suficiente, de sobra, para que nos platiquen su testimonio con detalle, desde jovencitos, adolescentes, hasta que el Señor los llamó a su presencia o que ya los tomó para consigo en el arrebatamiento. Y luego de irse uno visitando morada por morada a cada uno de los hermanos a lo largo y ancho y alto y profundo de Jerusalén la celestial, una gran ciudad que es en forma de cubo, de unos 2000 kilómetros por cada lado, hacia un lado, hacia el otro, de profundidad, de altura. Bueno, ya me estoy metiendo en detalles técnicos de Apocalipsis, pero bueno, hermanos, no la trae eso, no siente el deseo, el anhelo de estar ya en eso, de que usted pueda emprender una caminata eterna para ir conociendo a todos y cada uno. Claro que por el hecho de esos testimonios de conversión y de milagros y de providencia divina en todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús en el cielo, siempre vamos a estar dándole la honra y la gloria a Dios, porque no hay más a quien agradecer sino a Dios. Entonces no se preocupe de que no vamos a estar alabando y glorificando al Señor. Claro que lo vamos a estar haciendo, y cada vez que escuchemos un nuevo testimonio y una nueva plática de las grandes cosas que hizo Dios en cada uno de ellos, porque eso también viene de pista en el Evangelio. Ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. De eso vamos a estar platicando allá, hermanos, porque usted no ha conocido a hermanos de Rusia, China, y bueno, a lo mejor alguien, pues sí, yo conocí a uno, no, pero me refiero a todos, ¿va? A todos y cada uno de ellos. No, allá los vamos a conocer, allá vamos a ser reunidos como la esposa de Cristo en una gran fiesta de bodas y después ya para toda la eternidad con el Señor. Bueno, pasemos a la siguiente porción de los versículos en Colosenses, que es Colosenses 1,
6b al 8. ¿Sí? Y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Quiero que también, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Quién tenía bien informado al apóstol Pablo y a los demás consiervos acerca de los detalles de los hermanos y hermanas de la iglesia de Colosas? Pues aquí ya lo he adelantado yo y aquí lo vemos, que es Epafras, el consiervo de Pablo, por lo tanto un predicador, el pastor. Los comentaristas lo ven como el pastor de la iglesia de Colosas, y él es el que se encarga de transmitir, como cuando un hermano de la iglesia por alguna razón u otras sale de la ciudad, o inclusive a otra misma iglesia de la ciudad porque lo invitaron a predicar, o porque hubo unas conferencias, o porque lo invitaron a X o Y, ¿verdad? Y ese hermano y hermana empieza a hablar de sus hermanos y hermanas en Cristo Jesús, de su iglesia. De tal manera que los de la otra iglesia empiezan ya hasta a familiarizarse con los hermanos de la iglesia de este hermano, y llega un punto en que los llegan a conocer también, si es que se da una relación de muchos días, ¿verdad? O de muchas horas, como para platicar detalles de algunos de ellos, que ya hasta terminan deseando querer tener un encuentro personal con ellos, porque ya los conocen también por el hecho de todo lo que les ha platicado este hermano acerca de ellos. Hay testimonios acerca de esto, hermanos, hay testimonios, eso pasa en la vida real. Hay pastores o misioneros que se llegan a ausentar de sus iglesias por semanas o meses por alguna campaña o por alguna situación o un proyecto especial, y se la pasan a sus hermanos hablando de su iglesia, y de tal manera que esa iglesia que los recibió, pues ya se familiarizaron tanto con los hermanos que hasta ya quisieran conocerlos y poder platicar con ellos, e inclusive decirles: yo sé que tú hiciste esto y esto y esto. ¿Y cómo lo sabes? Le van a decir en un momento dado: ¿tú cómo lo sabes? Pues porque tu pastor, tu misionero me platicó de ti y todo esto, por horas, por días. Bueno, hermanos, el tema de hoy es comprometidos a orar. Pablo, que no conocía en persona a los colosenses, por medio del testimonio y de las oraciones de Epafras, que era ministrador de ellos, Pablo crece en su amor hacia los colosenses y los adopta, así como tenía adoptados a muchos Pablo, para incluirlos en sus oraciones. Ahora algo aquí para las mentes perspicaces, a los que empiezan a hacer preguntas. Si tú lees el Nuevo Testamento, y en especial si tú lees las cartas paulinas, las cartas de Pablo a las iglesias y a sus consiervos, Pablo siempre está diciendo que ora por todos y cada uno de ellos. Constantemente. Siempre son palabras que usa Pablo. Entonces vamos a echarle aquí coco, hermanos. Pablo no estaba mintiendo. Sabemos que es un apóstol de Cristo y un apóstol fiel, ¿sí? Con limpia conciencia, como él mismo lo llegó a decir muchas veces, y inclusive con lágrimas, como él mismo lo dice muchas veces también. Entonces, si Pablo no está mintiendo y le está diciendo a todos los que les escribe que siempre, siempre los recuerda en oración, que siempre, siempre está intercediendo por ellos en oración, y vemos que se los dice a todos, ¿cuánto tiempo entonces pasaba Pablo diariamente en oración? Yo sé que algunos sí ya se habrían puesto a pensar en esto. Es cuestión de nada más de echarle coco, hermanos. Leemos las cartas de Pablo
prácticamente en todas les dice que ora por los receptores de la carta, que siempre los recuerda con amor, y no solamente nomás sus nombres, sino las cosas que hacen, la fe que tienen, la fidelidad que tienen, la defensa del evangelio que tienen, lo hospitalario que son, o sea, detalles inclusive de ellos. Y si todos esos detalles los recuerda Pablo en oración de todos y cada uno de ellos, y no solamente de una iglesia, sino de todas las iglesias, inclusive de las que él no ha conocido en persona, sino que las ha llegado a conocer por el testimonio de sus consiervos, como en este caso de Colosas, ¿cuántas, voy a decirlo así, cuántas horas pasaría entonces Pablo diariamente en oración? Yo sé que hay testimonios de misioneros, de ciertos siervos del Señor, que llegan a quedar plasmados en sus obras o autobiografías, en las que hablan de 3, 4 horas diarias antes de salir a presentarse al día, ya sea a su trabajo o a su ministerio, dependiendo si son siervos de tiempo completo o no. Pero bueno, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siempre me gusta decirlo que es el ejemplo máximo. Nosotros sabemos que Jesucristo, por los evangelios lo sabemos, Jesucristo hubo ocasiones en las que se separaba de sus discípulos en la noche y luego en la mañana ya venía a ellos caminando temprano y venía de orar. O sea que había pasado toda la noche orando. Toda la noche orando. Como cuando también pasó toda la noche orando, si no mal recuerdo este detalle, para seleccionar a los 12. ¿Cuántas horas pasaba Pablo y los suyos? Porque seguramente muchas veces oraban juntos, como en este caso oraba junto con Epafras en la prisión. Y después ahí viene la pregunta para nosotros. Ya no voy a poder decir horas, ahora depende de cada quien. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? Y yo me estoy también incluyendo, hermanos. La pregunta también es para mí, de Dios para mí y de Dios para ustedes. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos, pero muy en especial por nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús, por nuestra iglesia? Algunos segundos, algunos minutos, 1 hora, 2 horas, comprometidos a orar, hermanos. Debemos de estar comprometidos a orar. Pablo les reconoce, sin haberlos conocido en persona, pero conociendo al pastor de ellos y por testimonio de que ellos habían sido enseñados en la verdad, ¿sí? De que ellos tenían fruto, ¿sí? Todo esto, llegándolo Pablo a conocer por Epafras y luego, ya después, por su propia adopción de ellos en oración. Y luego agregándole cosas. ¿Cómo lo sé? Bueno, si nos vamos a la siguiente porción, que es Colosenses 1, del 9 al 12, fíjense lo que está aquí en esta porción bíblica. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Como les dije, hermanos, Pablo aquí los adopta, porque aquí dice también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿a quién? Desde que oyeron Epafras al hablar de ellos.
¿Qué hizo Pablo en cuanto oyó a Epafras hablar de estas ovejas tan queridas por parte de él? Los adoptó en su oración y dice Pablo, no cesamos, a partir de ese momento, no cesamos de orar por vosotros continuamente. No cesar es hacer algo continuamente, constantemente. Y en el mejor, o en algunos de los casos, cuando menos, periódicamente. Pero aquí Pablo, en este caso en particular, lo otro lo dije por nosotros, pero aquí en el Pablo es, no cesamos de orar por vosotros. Y Pablo empieza ya a agregarle cosas a la oración, cosas que Pablo ha pedido y pide por los que sí conoce de las otras iglesias. ¿Por qué? Porque todos a fin de cuentas somos ovejas del Señor, con las mismas necesidades, hermanos. No importa de qué iglesia seamos, al ser hijos de Dios y ser parte de la iglesia de Dios, en cada una de las congregaciones locales o iglesias locales, ¿sí? ¿De qué pide Pablo? De que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No puedes tú conocer cuál es la voluntad de Dios para ti como hijo suyo si tú no lees su palabra, si tú no vas creciendo en conocimiento del Señor. Y la única forma de crecer en el conocimiento del Señor es crecer en el conocimiento de su palabra, porque su palabra es la que habla de Él. ¿Sí? Y encima de esto, que Dios les dé, ruega Pablo, sabiduría e inteligencia espiritual. No basta solamente con estar leyendo, sino que tienes que ir adquiriendo sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Porque se puede surgir la pregunta, bueno, lo dicen los siguientes versículos. ¿Todo esto para qué? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo vas a saber tú cómo debes de andar como es digno del Señor? Pues lo vas a saber precisamente por conocer su palabra. Ahí vas a aprender cómo espera el Señor que andes, cómo debes de comportarte digno del Señor. No hay otra forma. No hay experiencias místicas. No hay de que soñé. No hay de que tuve una visión. No. Yo, y bueno, lo voy a decir así. En lo personal, a mí la única manera que me convenzas es de que digas, el Señor me habló y me enseñó en este pasaje bíblico esto, esto y esto y esto y esto. Ah, perfecto, hermano. Estamos bien y estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? No que me digas que soñaste, que tuviste un éxtasis, una visión, cosas de esas, no. No, en la palabra de Dios es lo que vale. ¿Quién lo dice? Dios. No lo digo yo, lo dice Dios. ¿Sí? Para todo. Y no solamente aquí en la tierra, sino arriba en el cielo y debajo de la tierra. Lo que vale es la palabra de Dios. Lean la historia del rico y Lázaro en Lucas 16 y ahí van a ver que precisamente es la palabra de Dios la que tiene el peso y el valor. No las experiencias, no inclusive que uno se levante de la muerte y les diga, no, lo que tiene peso es la palabra de Dios. Para eso tienen a Moisés y a los profetas, es en pocas palabras la Biblia. ¿Sí? ¿Para qué ora Pablo de que obtengan ellos más conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Pues para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Si alguien pregunta, ¿cómo puedo agradar a Dios? Lee su palabra y ahí vas a saber cómo debes de andar para que le sea agradable al Señor.
¿sí? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo, ¿sí? Que es gerundio, que es algo haciéndose continuamente. No de que yo ya leí esto y ahí me quedo. No, pues te vas a quedar enano, ¿va? Te vas a quedar pequeño. ¿Por qué? Porque inclusive aunque digas que has leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis, cualquier hermano y hermana de algunos años en el Evangelio te va a decir, vuélvelo a leer, hijo, y vuélvelo a leer, y vuélvelo a leer, porque cada vez que lo vuelvas a leer vas a aprender muchas cosas nuevas, aunque ya las hayas leído antes. ¿Por qué? Porque Dios te va iluminando, Dios te va concediendo crecer en el conocimiento de Él conforme a su voluntad y conforme a su deseo. Todos en algún momento dado podemos dar un testimonio así. ¿Saben qué? Yo había leído este pasaje mínimo 10 veces, pero lo volví a leer y entendí ahora esto, o aprendí ahora esto, o el Señor me mostró esto aquí que no había visto yo antes. No pasó las primeras 10 veces hasta que lo leíste en la 11ª vez. O puede ser que ni siquiera lo estabas leyendo tú, sino que alguna vez vino un predicador o un hermano maestro y tocó ese pasaje, ese tema, y te compartió algo que el Señor a él le mostró en ese pasaje y tú te quedas, wow, yo no había visto eso. Si no me hubieras dicho tú, me lo hubieras mostrado, yo todavía hubiera seguido leyéndolo de esta manera y entendiéndolo así. Hay muchos testimonios acerca de eso, hermanos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando creces en el conocimiento del Señor por leer su palabra? Aquí mismo sigue diciendo Pablo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Aquí estamos hablando de palabras mayores, hermanos. Hay que leer detenidamente. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Miren, lo digo, y a lo mejor esto más para los hermanos más nuevos. Muchas veces vemos a los personajes bíblicos y no malinterpreten lo que voy a decir. Mis respetos para los personajes bíblicos, claro que sí. Pero también es necesario que la Biblia enseñe y dice lo siguiente, que gente inclusive como Elías, el gran profeta de Dios Elías, dice la palabra de Dios que él estaba sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Qué nos está diciendo ahí la palabra de Dios? Que estos personajes no eran superhombres y supermujeres, hermanos. No eran místicos. No eran sin defectos y sin pecados, no. Los personajes bíblicos, y claro, fuera de Jesucristo y del Señor, ¿va? O sea, me refiero a hombres y mujeres bíblicos. Fueron como nosotros, hombres y mujeres con defectos, con debilidades, con flaquezas. Entonces, ¿de dónde vienen esas grandes historias y todo? El Señor es el que hace la diferencia, hermanos. El Señor. ¿Qué tanto te dejas tú utilizar por el Señor? No como muchos soberbios, inflados, indoctos, ignorantes que andan ahí queriendo mandarle al Señor. Yo te exijo, Señor, que hagas esto y te digo que hagas esto y declaro y decreto y mando. Cállese, cállese, deja de decir esas tarugadas. Usted no decreta ni declara nada. Grande es el varón y la mujer que se deja utilizar grandemente por el Señor. En pocas palabras, como dijo el Señor, el que quiera ser mayor tiene que hacerse el menor.
Hay que humillarse, hay que humillarse. Y la verdad es que las personas que verdaderamente hacen eso, no lo hacen para hacerse grande y recibir elogios. No, no, la humildad no checa con eso. El que debe recibir siempre, 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 con toda nuestra intención y corazón, es de quererle dar siempre la honra y la gloria a Dios, no a nosotros. Claro que existe esa tentación, es verdadera esa tentación. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo enseña, que existe esa tentación y muchos han caído en ella. Hay que resistir esa tentación. Siempre hay que nosotros entregarle toda honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tenemos que estar comprometidos en orar unos por los otros, hermanos, para que todo esto se dé. ¿Sí? Les dije que estábamos hablando de palabras mayores. Fortalecidos con todo poder. ¿Qué tanto poder? Conforme a la potencia de su gloria. Todo esto está amarrado y vinculado a frases del mismo Señor, como cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder, toda autoridad. Por lo tanto, ustedes vayan. Cristo compartía esa autoridad con sus siervos. Porque la palabra de Dios dice, les dio autoridad para hacer esto, esto y esto y esto. ¿Quién la daba? Dios. No viene de nosotros, la autoridad y el poder viene de Dios. Y es lo que dice aquí, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Se imaginan esta frase? De acuerdo a la potencia de su gloria. ¿Cómo es la gloria del Señor? Pues hubo gente que ya la vio, como fue Pedro, Juan y Santiago, cuando el Señor se transfiguró, se transformó, se glorificó delante de sus ojos, con una luz más fuerte que la del sol. Ahora, volviendo un poquito atrás, el ejemplo que vemos en Epafras, que con su oración comprometida por sus ovejas. Ahora, hay que entender algo también aquí. No veamos aquí al pastor como alguien superior a nosotros en cuestión de jerarquías, hermanos. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el pastor, el misionero, el hermano o hermana maestros son también miembros de la iglesia. Como dice la palabra de Dios, somos unos miembros los unos de los otros. Todos somos parte del cuerpo. Todos tenemos necesidades. Servimos y somos servidos. Servimos y somos servidos. Tú pones o deberías de poner, ya lo vimos en las otras lecciones, hermanos, los dones y talentos que el Señor te ha otorgado, los debes de poner al servicio del cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y los demás hermanos también van a poner al servicio del Señor sus dones y talentos, y tú como parte del cuerpo también vas a recibir beneficio de ello. Tú también vas a ser edificado. Los misioneros y pastores y líderes nuestros necesitan nuestras oraciones, porque también son miembros del rebaño, porque Cristo es el pastor de pastores. Pablo, en varias de sus cartas, él llegó a explícitamente a decir, y orad también por nosotros, para que nos sean abiertas puertas, para que el Señor nos dé palabra, para que el Señor prospere nuestro camino, para que el Señor nos libre de hombres malvados. Pablo pedía, le depositaba
a los hermanos y hermanas en Cristo Jesús de las iglesias la petición de que cumplieran su compromiso también de orar por ellos, así como Pablo decía, así como yo oro por ustedes constantemente, ¿sí? Sin cesar, así también ustedes oren por nosotros. Me encanta mucho este concepto de que el mismo apóstol no se veía él a sí mismo como un superhombre. Al contrario, Pablo es uno de los que nos ha dejado las grandes enseñanzas de que él se sentía que simplemente dependía completamente del Señor. Nada que ver con su preparación y sus fuerzas, nada. Él de hecho tuvo por basura todo lo que él era antes de Cristo. Toda su preparación académica, habiendo aprendido a los pies de uno de los mejores rabinos de su tiempo, Gamaliel, habiendo sido fariseo de fariseos, ¿verdad? Pero todo eso él lo desecha y dice, y yo todo lo que he logrado ahora y lo es por Cristo y por gracia de Cristo. Entonces, cuando oímos a nuestro pastor que dice, hermanos, oren por mí, por mi salud, por esto o por el otro, hay que hacerlo, hermanos, hay que hacerlo. Pero no porque nada más Él nos lo pida, sino que eso ya debe estar incluido en nuestras oraciones. Somos miembros los unos de los otros. El pastor también es miembro de la iglesia. Debemos de orar por su vida espiritual. Debemos de orar por su relación con Cristo. Claro que ya la tiene, pero precisamente para que siempre esté constante y fortalecida, debemos de orar por su salud. Debemos de orar que siempre tenga todo lo necesario, sus alimentos, techo bajo su cabeza, o sobre su cabeza, perdón. O sea, que tenga todas las provisiones necesarias que él tenga para el diario vivir. Y debemos de orar también por sus familias, para que él también no tenga estorbo en su ministerio y él también se sienta, como todo ser humano, ¿verdad? Apoyado y completado por su familia en la carne, además de que es familia en la fe. Y también debemos de orar por sus ministerios y por todas las cosas que él desempeña. O sea, de manera integral en cuanto a nuestros pastores y maestros y misioneros, debemos de orar por ellos. Porque seguramente ellos también están orando por todos y cada uno de nosotros. Ellos son los que reciben las súplicas de orar por cada una de las familias. Las familias se comunican con él de alguna manera, dicen, pastor, ore por mi familia, traemos esta crisis, tenemos esta necesidad, estamos orando por esto para ver qué nos muestra el Señor, qué decidir, por la vida espiritual de nuestros hijos, por mi matrimonio, por mi problema con este pecado, por esto, por el otro. Pues el pastor está cargado con los problemas de todos y cada uno de nosotros. Claro que él también necesita que lo apoyemos en oración constantemente por todas sus necesidades. Él también necesita mantener su relación con Cristo. Él también necesita ser fortalecido en su vida espiritual. Él también necesita que su familia esté bien. Él también necesita apoyo en oración por nosotros, por sus predicaciones, enseñanzas y su consejería y todo ministerio pastoral. Y conforme nos vayamos comprometiendo más y más a orar unos por los otros, te vas a ir enterando y enterando y enterando de las necesidades de los diferentes miembros de la iglesia. Que la familia tal necesita mucha oración porque sus hijos se retiraron del evangelio. O viceversa. Hay que orar por estos hermanos y hermanas porque pues ellos sufren porque sus papás, porque sus hermanos y hermanas en la carne no han venido a los pies del Señor. Se dan todas combinaciones y casos diferentes en la iglesia, muchos. Miren, hermanos, ahora que estamos en esta situación del COVID, ustedes son testigos, hermanos, de cómo ha crecido la lista de necesidades
la lista de peticiones de oración de nuestra iglesia. Porque no solamente ya hemos adoptado a gente directamente de nuestra iglesia, sino a otros hermanos y hermanas o familiares o amigos de nuestros hermanos y hermanas de la iglesia. Y por lo tanto la lista se ha hecho larga. Bueno, hermanos, ¿qué estoy diciendo? Conforme más y más nos vayamos metiendo en conocer y saber las necesidades de todos y cada uno de los miembros de la iglesia, de todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo local que tenemos nosotros, que es la PIB, la Primera Iglesia Bautista, más y más motivos de oración va a haber en la lista. Y por lo tanto, más y más va a ser el tiempo que requiramos, si es que lo digo correctamente, disculpen, para orar por todas y cada una de esas peticiones. Oh, ¿y qué pasa si le agregas de que vas a orar por todos los miembros de tu familia? O vamos a decir que tú estuviste en otra iglesia antes y recuerdas con mucho cariño a hermanos y amigos en Cristo que desarrollaste en aquella otra iglesia y también los quieres recordar en oración, pues vele sumando. Para poder orar por todo eso necesita existir forzosamente un compromiso de orar. No se puede lograr de otra manera. No se puede lograr de otra manera. Es una gran necesidad, es un gran deber, y hermanos, lo voy a decir de esta manera, es nuestra obligación. Debemos estar comprometidos todos, incluyéndome yo también. Debemos estar todos comprometidos de estar orando constantemente y fervientemente los unos por los otros, comprometidos a orar. ¿Cómo lo ven, hermanos? Una vida de compromiso. Y no podía faltar nuestro compromiso de orar. Hermanos, les agradezco mucho su atención. Espero que este tema sea de bendición, hermanos. No podemos, no estaría correcto que nosotros digamos, es que tengo tanto trabajo, tengo tantas obligaciones, que no tengo tiempo de orar. Yo mismo he sido autocrítico, hermanos. Precisamente lo he hecho para no caer en eso. Porque siempre hay muchas personas, y lo digo así, las he conocido, lo dicen. Es una frase muy conocida, no tengo tiempo, la verdad. Pero cuando uno analiza de manera sincera, sin mentiras, la vida, me refiero al diario vivir de la persona, cuando tú mismo te autoanalizas, y si eres sincero, tú vas a decir, bueno, yo digo que no tengo tiempo para orar, pero ¿cómo si tengo tiempo? Yo no soy muy fan de los deportes, hermanos. Y yo creo que se me nota, ¿verdad? Pero hay, por ejemplo, hay hermanos o hermanas incluso que son muy fans de los deportes, del fútbol. Bueno, no es personal con nadie, pero ¿cómo puedes ver por varias horas un partido? O algún otro hobby que tengas, pero a fin de cuentas decir que no tienes tiempo para orar. Eso es mentira y no es justo. Jóvenes o adultos también que son fanáticos de los videojuegos, ¿cómo puedes pasar horas en un videojuego y luego después decir que no tienes tiempo de orar o leer la Biblia? Eso tampoco es válido, no es justo, y mucho menos delante del Señor, que todo lo ve. Hermanos, seamos sinceros. Sí hay tiempo, sí lo hay. No seamos selectivos y nada más metamos tiempo después del trabajo a nuestro entretenimiento, pero no a las cosas que realmente traen repercusiones eternas, como lo es el compromiso de orar.
Hermanos y hermanas, amigos, el Señor me los bendiga. Si Dios lo permite, nos veremos el próximo domingo. Hasta luego.